¿Está Ricardo? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. Muy buenos días, Diego. Un gusto conversar contigo, con tus miles de oyentes dentro y fuera de Bolivia. Veo que estás con mucho frío. Pero bastante, pero aunque dice la temperatura que son 6 grados, sinceramente aquí creemos que estamos abajo cero. No sabemos si es el galpón que es una heladera, pero está bastante frío, ¿no? Por eso los argentinos han inventado ese término de la sensación térmica, ¿no? Sí, tal cual, porque la sensación térmica es mucho más baja que lo que nos dice el termómetro. Bueno, quienes estarán calientes o no son los equipos de campaña. ¿Cómo vio Ricardo esta nueva entrega de encuestas? Sí, yo creo que debe llevarlos a la preocupación. Yo creo que la mayoría de los candidatos, sobre todo del campo democrático, aparentemente han llegado a su techo, ya no tienen mucho más que lograr, digamos, a lo largo de la campaña. Cada uno está, los dos primeros están alrededor del 20%, el tercero está un poco más abajo, pero bueno, entre todos creo que han logrado hacer eficiente, digamos, la búsqueda de votos que podían lograr. Donde las cosas no están claras es en el campo del neopopulismo autoritario, donde Andrónico Rodríguez no logra desembarazarse del tapón que le ha puesto Evo Morales, ¿no? Hasta ahora no puede crecer en las encuestas, no puede convocar o desencadenar el voto útil, digamos, de ese sector, porque Evo Morales ha decidido ir por la vía insurreccional, por la vía antidemocrática, por la vía del boicot a las elecciones. Entonces, la situación está complicada para Andrónico. Yo creo que eh, esta encuesta muestra un cuadro preocupante para todos. Ahora, cuando uno ve la comparativa, porque en el caso de cuando son la misma empresa, para el mismo medio, puede ver la comparación entre una y otra encuesta, porque entiende que la metodología es la misma. Vemos un descenso de todos, ¿no? Todos descienden, unos más fuerte que otros. Por ejemplo, la caída de Andrónico es mucho más dramática porque es superior al 3%. Ahora acá tengo el dato específico, el comparativo, menos 2,4%. Samuel cae en comparación de la primera con la segunda encuesta de Unitel, 0,4, Tuto cae 0,3, Andrónico cae 2,4. El único que crece es Manfred, 0,3 para arriba. Rodrigo Paz cae 1,1. Johnny Fernández cae 1,2. El candidato NGP, bueno, finalmente no va, creció 1,4 también. Y lo que más creció fueron los nulos, blancos, indecisos, que crecieron en el caso de blancos más 1,7, en el caso de nulos más 2%, indecisos más 1,3%. Ayer escuchábamos en el análisis justamente y decían, bueno, claramente el grueso de los votantes nulos, ahí están abajo, gracias, nulos, blancos e indecisos, diríamos que el grueso es como un voto que responde, diríamos, al ala, o que era un elector masista, no necesariamente militante, pero sí simpatizante, y que ahora no sabe por quién votar, todavía no encuentra una respuesta, diríamos, en el campo nacional y popular. Ricardo, ¿comparte esa lectura? Diego, es un error muy común de gente que no conoce de encuestas y de lectura de las mismas, tratar de leerlas como si fuera una votación y no una aproximación probabilística. Si tú tomas en cuenta que el margen de error de la encuesta declarado es 2,2%, por supuesto que es mayor, pero digamos, el declarado es 2,2%, la elección está estancada. Ninguno ha bajado ni ha subido, digamos, para decirlo en términos que están analizando, más allá del margen de error. Entonces, no hay ninguna novedad. O sea, la primera y esta encuesta están diciendo exactamente lo mismo. O sea, no hay variaciones, digamos, sustantivas importantes.
Está claro que es una elección abierta, con mucha incertidumbre, con mucha indecisión, ha sido un proceso muy accidentado, la gente va a decidir su voto casi al final y por lo tanto las cosas no han cambiado en absoluto. Lo único que parece estar claro es que los diversos candidatos, sobre todo el campo opositor, se presume que han llegado a su tope. ¿Por qué? Porque se supone que los indecisos, que son los que pueden hacer variar estos números, son pues gente que antes votaba por el MAS, ¿no? Por el tema de la historia electoral. O sea, antes el MAS obtenía porcentajes del 55 al 65%. Entonces es natural que ese 30 y tantos por ciento de indecisos, votos nulos, blancos, etcétera, esté mayoritariamente en las filas del levismo, en realidad, que ha decidido boicotear estas elecciones, votar nulo, blanco o simplemente abstenerse. Entonces, esa es la realidad en la que estamos y de la anterior medición a esta no ha habido mayores novedades. Hay un cuadro comparativo que quisiera, se los mandé por favor, que lo hizo alguna persona, lo encontramos hoy en las redes, gracias, ahí está, Cristian Aramayo, que hizo el comparativo entre la encuesta de las dos de Unitel, la del Deber y la de Red 1, ¿no? Ahí está, diríamos, cada línea identificada, el crecimiento, hubo, diríamos, un momento tope, que era el 18 de junio, tanto para Tuto como para Samuel. Lo único que tuvo su momento tope, diríamos, en el 29 de junio, pero de ahí cae, ¿no? Y bueno, Manfred, que está ahí nomás, planchado, Andrónico Rodríguez, ya vemos, otros ahí, pero el que crece es blancos, nulos e indecisos. En este escenario en el que casi acá, haciendo en el último, por ejemplo, el último punto, entre el 30 y 35% está la cantidad de votos blancos, nulos e indecisos. Si ese fuese el resultado, diríamos, de unas elecciones del próximo 17 de agosto, estamos a apenas 34 días de aquella jornada, ¿perdería legitimidad el siguiente gobierno? ¿Sería muy débil, Ricardo? Bueno, insisto, Diego, no se puede leer así una encuesta, ¿no? Aquí nadie ha subido ni nadie ha bajado. O sea, esos porcentajes que están dentro del margen de error no significan movimientos del electorado, significa simplemente movimientos probabilísticos que se han dado en la toma de la muestra. La elección está estancada, tienen que haber definiciones, tiene que ver qué va a pasar con el grupo que apoya a Evo Morales. ¿Qué va a pasar con la gente que finalmente tenga algún tipo de certidumbre ahora que empiezan las campañas en televisión? Recién vamos a tener la posibilidad de observar cambios estructurales sustantivos. No, de ninguna manera, si las cosas, digamos, se mantuvieran como ahora, digamos, significa una deslegitimación de las elecciones. No, ese 30% de nulo, blanco, indeciso, va a ir bajando, va a ir reduciéndose a los niveles históricos. Históricamente, entre nulos y blancos siempre ha habido entre 7 y 10% en todas las elecciones. Entonces, eso es muy probable que vuelva a suceder o de repente aumenta un poquito por la situación en que estamos viviendo. Y los indecisos van a ir tomando partido con seguridad. Ahora, usted decía, no hay movimiento. Y claro, vemos ahí las gráficas, realmente son muy poca la variación, es casi un estanque, diríamos. Están realmente todas ahí planchadas. Esto debería preocupar ya diríamos, a los estrategas, empezar a hacer algo para despabilar y que empiece algún candidato a despegar, ya sea dentro de la oposición o, diríamos, dentro de la campaña de Andrónico, que claramente a la otra vereda es el que más chances tiene. Mira, faltando un mes para las elecciones, yo solo veo dos eventos o dos elementos o factores que pueden hacer cambiar esta inercia electoral. Una, que se baje alguno de los tres candidatos del campo democrático, Samuel, Tuto o Manfred, y que apoye a otro, ¿no? Eso puede hacer variar ya de manera sustantiva, importante la elección.
¿no? Ideal si fueran dos los que se bajan para apoyar a uno solo, para obtener una mayoría parlamentaria sólida y gobernabilidad. Esa es una cosa que podría pasar para variar la inercia de la elección, de la cual no tengo mayores esperanzas, no creo que vaya a suceder. Y segundo, que Andrónico logre convencer junto con las corporaciones sindicales al voto útil, ahorita al voto duro, al voto fiel a Evo Morales, que debe andar más o menos por el 15%. Si Andrónico logra convencer a esa gente, pues puede tener posibilidades muy interesantes de crecimiento. En todo caso, lo que usted menciona es que tanto Samuel como Tuto y Manfred llegaron a sus techos y esto de Andrónico podría ser el piso, en realidad, el arranque, diríamos. Se usó la figura del voto útil en las elecciones del 2019 y en las del 20, esto dentro de la oposición boliviana, ¿no? Para ganarle al MAS. ¿Usted cree que llegado el momento, este voto útil ahora sea utilizado, diríamos, por lo que queda del MAS, por el campo nacional y popular, y llegado el momento será un voto pragmático de aquellos grupos de indecisos que dicen a que entre Samuel Tuto, prefiero que entre este que más o menos era parecido a lo que yo votaba? Esa es la gran esperanza de Andrónico Rodríguez, pero se ha encontrado con una actitud absolutamente radical, muy dura, muy fuerte por parte de Evo Morales. Evo Morales se ha convertido en el aliado inesperado, inopinado, sorpresivo del campo democrático. Nadie está haciendo más esfuerzos que Evo Morales porque gane Samuel o Tuto, sobre todo porque pierda Andrónico, ¿no? Entonces, si se mantiene esta tesitura, bueno, pues Andrónico Rodríguez no tiene posibilidades, pero obviamente él va a intentar hasta el último momento convencer a su campo político, a la gente que ha apoyado el neopopulismo autoritario, que la mejor opción es él y que lo que plantea Evo Morales es insensato y no tiene sentido. Ahora, si se acerca mucho a Evo Morales y de repente mañana tienen una foto juntos y dice, bueno, este es mi candidato, ¿no le quitaría también votos a Andrónico? No. Los antievistas no van a votar por Andrónico, ya están decididos, definidos, van a votar por Manfred, por Tuto, por Samuel, por Rodrigo. No, tiene muchas opciones, es imposible que le quite un solo voto a aquello. No, eso es lo que necesita el voto de vista para poder desencadenar su voto útil y subir lo más que pueda. Ahora, en este otro cálculo, diríamos, en la otra vereda, porque prácticamente en la vereda de lo nacional popular, donde sorpresivamente Johnny Fernández aparece como de ese espectro, cuando históricamente no fue esa su posición política, pero bueno, así nomás son las cosas. Tampoco es que van a gravitar mucho, si se baja Eva Copa, no va a incidir en nada, aparentemente, aunque Eva Copa dice vamos a dar sorpresas, vamos a aglutinar. Andrónico llamó a los arcistas y a los evistas. ¿Eso también perjudicaría en algún momento, diríamos, al campo nacional popular o al voto masista disgregado? De manera, digamos, residual, ¿no? De manera, como tú dices, poco significativa, salvo que esos pocos votos signifiquen el estar encima o debajo del 40%. Pero bueno, el primer desafío estratégico, el más importante, el que tiene que resolver Andrónico, es cómo va a convencer a los evistas de que voten por él. Mientras no tenga eso, es intrascendente qué pase con los demás. Ahora, lo que sí queda claro es que vamos a estrenar la segunda vuelta en Bolivia. Ahí la cosa está quiénes irán, si serán dos candidatos opositores o como muestran las encuestas, o irá, diríamos, Andrónico con Samuel o Tuto. Si las elecciones fueran hoy, sí, es evidente lo que tú dices, ¿no? Pero las elecciones no son hoy, son dentro de 30 días y todo puede pasar todavía. Como te digo, si Andrónico logra convencer a los evistas, logra desencadenar voto útil, genera entusiasmo,
conexión, etcétera, puede llegar a más del 40%. O sea que no, eso es una posibilidad que no hay que descartar. Pero por el momento, como están las cosas ahorita, sí, lo que tú dices es evidente. Ahora, si Andrónico agarra el teléfono y llama a Luis Arce o a Eduardo del Castillo, eso sí sería una, diríamos, un ancla en el caso de la votación de Andrónico, ¿o le sirve? No, yo creo que no lo va a hacer, definitivamente nadie quiere contaminarse con un gobierno tan desprestigiado, tan deslegitimado y que esté de salida. No, no creo que si llega a algún acuerdo con el gobierno va a ser por abajo, para que lo ayuden con infraestructura, con personal, con dinero, en fin, que probablemente ya lo tenga además. Pero no, así de frente y de una manera explícita no lo creo. Ahora, yéndonos a la vereda del frente, usted decía, no va a haber mayores cambios en el comportamiento de este estanque, si, salvo que se baje alguno de los tres importantes. Aparentemente Tuto y Samuel no tienen intenciones de bajarse. De repente le tocaría a Manfred, que en todas está en cuarto lugar. ¿Usted ve posible, diríamos, ya una bajada a estas alturas y una posible alianza? ¿Eso patearía el tablero de alguna manera? Yo creo que mientras vean que Andrónico Rodríguez no tiene posibilidades de ganar en primera vuelta, mientras no convenza a los evistas, mientras no desencadene el voto útil, nadie se va a bajar, porque todos van a querer tener su bancadita, su pedazo de torta y negociar después ya para la segunda vuelta. Pero si existe el riesgo evidente, si en algún momento de la campaña Andrónico Rodríguez logra desencadenar el voto útil, empieza a crecer de manera importante en las encuestas, logra convencer a los revistas, yo creo que ahí sí se abren las posibilidades ciertas de que puedan bajarse algunos de los candidatos del campo democrático. Ahora, pensando en este escenario de atomización de la Asamblea, prácticamente el siguiente gobierno la va a tener muy difícil, porque si es un gobierno de, diríamos, de la oposición, la calle estará caliente, porque nuevamente Evo Morales va a cohesionar, diríamos, a las organizaciones que hoy están medio divididas, con dirigencias paralelas y todo eso, y la Asamblea va a estar atomizada. Entonces va a ser realmente bastante complicado el siguiente gobierno. Sin duda alguna va a ser un gobierno que va a necesitar concertación, consenso, pactos, pero bueno, es un nuevo ciclo. Estamos cerrando el ciclo del neopopulismo autoritario y estamos abriendo un nuevo ciclo que no sabemos bien cómo será, de qué se tratará, pero en todo caso va a ser algo nuevo y va a ser algo mucho más democrático con seguridad. ¿Usted lo ve, diríamos, a Andrónico Rodríguez con factores que lo diferencian en cuanto a la forma de hacer política a Luis Arce o a Evo Morales o a este que usted llama neopopulismo? No, no, alguna vez yo siempre decía que Andrónico Rodríguez es un falsario, es una falsa renovación y es más de lo mismo. Pero no, me equivoco, más de lo mismo es peor, porque es un neopopulismo remozado, renovado, con careta de concertador, de incluyente, etcétera, pero con las mismas ideas excluyentes, verticales, autoritarias, dictatoriales que caracterizan al neopopulismo. ¿A Tuto Quiroga lo ve que modificó en algún punto su estrategia o esa estrategia de polarizar? Porque, por ejemplo, veíamos un estudio cualitativo que sacó la anterior semana la FES, que seguro usted también lo vio, el Delphi, que muestra que obviamente los personajes que polarizan más son los que más rechazo tienen, ¿no? Ahí está Evo Morales, está Luis Fernando Camacho, está Tuto Quiroga, bueno, Luis Arce inferimos por su gestión, pero son los que más rechazo tienen. Diríamos que hay como un olor, un tufillo a que se quiere algo menos guerrero que lo que hemos tenido. Bueno, mira, yo creo que las circunstancias van a obligar a los políticos, de acuerdo al rol que les toque desempeñar, a acomodarse, a ayornarse, adaptarse.
a la a la nueva situación política que va a implicar sentido de negociación, como te decía, de concertación, de pacto, ¿no? Yo creo que las posiciones radicales al estilo Milei o al estilo Chávez, Maduro, no se van a producir en Bolivia en este nuevo ciclo, y se va a tener que abrir un ámbito de concertación y negociación. Ahí será que eso vio venir Samuel Doria Medina y en ese sentido tuvo alianzas, por ejemplo, con un ex aliado del MAS como Juan del Granado, aunque al otro lado tenga a Luis Fernando Camacho también de aliado, es como una mezcla, un espectro bastante amplio. ¿Será que fue esa la mirada? Por un lado seguramente, pero por otro también hay una suerte de posicionamiento político, ideológico, de vocación, ¿no? Samuel de la Avenida está más al centro que Jorge Quiroga, por supuesto, y tiene otro tipo de filosofía, digamos. Entonces es natural que él tenga posibilidades de abrirse a uno o a otro lado, ¿no? Con mucha más flexibilidad que Jorge Quiroga. Manfred quiso jugar a eso, a estar al centro. De hecho, en el último debate dijo, bueno, yo estoy entre la izquierda y la derecha, hizo chistes respecto a la ubicación en la que estaba. Arrancó muy bien el año pasado, todos ya lo daban por presidente, casi midiendo las cortinas de la residencia, como pasó el 2002, pero parece que ahora va en caída libre. ¿A qué le atribuye este comportamiento, diríamos, del electorado de Manfred? ¿Qué le faltó? Yo creo que simplemente no ha tenido novedad, no ha tenido creatividad y no ha logrado conectar con la gente. Son candidatos, pues, todos ellos que están hace muchos años, que han tenido muchas elecciones, la gente los conoce por arriba, por abajo, por un lado, por el otro lado, en fin, es muy difícil para ellos decirle algo nuevo a la gente, enamorarlos con algo diferente, con algo distinto. Entonces, en el caso de Manfred, yo creo que su discurso y su práctica política misma, su forma de hacer campaña, le han jugado una mala pasada porque al no mostrar novedad, al no mostrar creatividad, al dar vueltas en redondo sobre su mismo discurso, ha llegado a un límite y no ha podido ir más allá. Ahora, Ricardo, más allá de quién gane, ¿usted ve estas elecciones como un proceso de jubilación para gran parte de los aspirantes y políticos? Bueno, yo esperaba que ya en estas elecciones se dé la renovación generacional. Yo esperaba que en estas elecciones ya no participe gente que está hace 30, 35 años en política, ¿no? Pero bueno, lamentablemente así ha sucedido, así está pasando, y es de desear, ojalá, que hasta por razones biológicas, ya en los próximos procesos lo protagonicen gente joven, con caras nuevas, ideas nuevas, prácticas políticas nuevas sobre todo. ¿Usted cree que las subnacionales que están a la vuelta de la esquina serán, diríamos, el puntapié inicial a esa renovación generacional, miradas, construcción de nuevas fuerzas políticas de repente? Bueno, ojalá que no tengamos a Johnny Fernández de alcalde en Santa Cruz, a Manfred Reyes Villa de candidato a alcalde en Cochabamba. Ojalá se produzca esa ansiada renovación generacional. Bien, Ricardo, queremos agradecerle mucho esta mañana. Vamos a seguramente estar convocándolo más adelante. Se vienen más encuestas. Para el miércoles hay anuncio de otra encuesta. Así que veremos si hay o no sorpresas y de qué manera van ajustando las tuercas las campañas, ¿no? Que usted bien hacía el apunte la otra semana, si no estoy mal, entre el 18 o el 19, en realidad al final de esta semana, arranca la campaña en medios tradicionales. Veremos si esto significa algo o no. Usted, una última a propósito de esto de la propaganda, ¿usted considera todavía que, diríamos, la propaganda en los medios tradicionales en esta era digital tienen algún tipo de importancia? La televisión sigue siendo la reina de la comunicación política. El grado de penetración y de cobertura que se logra con la televisión es irreemplazable todavía. Las redes sociales han avanzado, son importantes,
son herramientas muy poderosas, muy potentes, pero la televisión sigue siendo reina en la comunicación política y van a ser definitivos los spots y la propaganda que se haga durante este mes para el remate final de las campañas. Bien, va a ser interesante también hablar, Ricardo, en otra oportunidad respecto a, no a los personajes, sino a cómo enfocaron sus campañas. Usted, con el conocimiento que tiene, será importante ver de qué manera, dónde fallaron, qué se podría haber hecho respecto a las campañas. Así que seguro lo vamos a estar molestando nuevamente, Ricardo. No hay ninguna molestia, Diego, y siempre a sus órdenes, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Ricardo Paz, consultor político, que tenga buen día, estuvo con nosotros.